¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por esperar estos minutos, para esperar que se sigan conectando. Y bueno, vamos a dar inicio a este webinar que le llamamos 10 mitos o 10 o más mitos sobre transformación digital. Y voy a arrancar básicamente presentándome. Mi nombre es Jorge Nieves, para los que no me conocen, soy director de innovación de Vortex. Y desde hace ya varios años que me dedico y me aboco al tema en cuestión, al tema de transformación digital, colaborando con distintas empresas, organizaciones y también en el ámbito académico, a difundir este tema y a tratar de colaborar, insisto, con las organizaciones para que transiten este proceso de transformación digital. Además, quiero agradecer especialmente la participación de Pablo Bergero, que es CEO de BN Global BPO, una de las compañías más importantes en el rubro justamente de Customer Experience, atención al cliente, etc. Que ya va a tener tiempo de presentarse también él, porque tiene un currículum bastante amplio, y justamente lo invité a participar porque es una de las personas referentes en el tema, además de un colega que desde hace muchos años se dedica a difundir tecnología, ha desempeñado funciones en importantes organismos públicos y privados. Así que nada, en primera medida me gustaría agradecer, Pablo, tu participación y espero que también todos puedan disfrutar y añadir conocimientos en base a la experiencia de Pablo como referente, insisto, en el tema. Así Gracias, que, Jorge. Hola a todos. gracias a vos, Pablo. Así que, bueno, la dinámica básicamente de este webinar es muy acotada en el tiempo. Mi idea es transitar justamente sobre los principales mitos que existen sobre la transformación digital. Y esto de alguna manera lo hacemos en este formato porque nos ayuda a justamente también difundir los por qué sí o qué cosas sí debemos hacer acerca de transformación digital, y en función también de haber conversado sobre el tema y colaborado, insisto, con otras organizaciones, y darme cuenta de que existe un preconcepto en muchos sentidos acerca de la transformación digital. Entonces está bueno tratar de barrer con esos mitos. Así que sin más voy a dar inicio, y por supuesto pueden participar, pueden ir enviando las preguntas que surjan, que quieran que después tratemos sobre el final del webinar, a través del chat de la herramienta. Así que gracias, insisto, por participar. Bueno, damos inicio entonces. El primer mito que me gustaría abordar es y es uno de los más comunes, ¿no? El que la transformación digital es una moda, y la realidad que no lo es. Probablemente al principio de cada uno de estos nuevos conceptos o de estas nuevas tendencias, siempre uno tiene esa sospecha de decir, bueno, esto es una burbujita, esto va a pasar, esto es un tema más marketinero que ayuda a las empresas a posicionar cierta clase de servicios. Y la realidad es que la transformación digital es un concepto que ya ha transitado muchísimos años, y a la vez, al estar atado a esta convergencia tecnológica, la verdad que no pasa de moda, digamos. Al contrario, se consolida aún más, y muchas de las cosas que nosotros dentro de la industria o fuera de la industria, insisto, con un montón de empresas, tratábamos de convencerlos acerca de que no era algo que podíamos tomar a la ligera, se fueron dando, y aún más en el proceso de la pandemia, ¿no? Sobre todo cuando allá por marzo del año pasado, se forzó a una cuarentena en Argentina, mucho peor que a nivel global, pero igualmente importante en casi todo el mundo, y nos dimos cuenta de que en muchas organizaciones de distintos tamaños las empresas directamente no estaban preparadas para esto, ¿no? Para subirse a lo digital, y eliminando el contacto físico, muchas organizaciones hicieron un crack muy importante y se dieron cuenta que no estaban preparadas. La realidad es que no es una moda, y por más que este concepto evolucione, la realidad es que es una necesidad cada vez más presente en las organizaciones.
Así que no es una moda, nos tenemos que poner al día con cómo hacemos para que nuestras organizaciones se adapten a esta nueva realidad, al mundo de los negocios digitales, y por ende necesitamos justamente de líderes que impulsen y que lleven adelante estos procesos. El segundo mito que me interesa derribar, y que quizás es también la creencia más firme, es que la transformación digital se basa o depende estrictamente de la tecnología, ¿no? Y entonces muchas organizaciones se paran y dicen, hasta que yo no tenga todo perfecto desde el punto de vista tecnológico, o tenga el presupuesto necesario para poder iniciar mi proceso de transformación digital, o no puedo empezar a pensar en mi proceso de transformación digital, en ayornar mi estrategia y mi negocio hacia lo digital, no voy a poder iniciar. Es decir, no tengo el presupuesto, no tengo la tecnología suficiente. La realidad es que si bien obviamente la tecnología es el medio por el cual nosotros podemos hacer realidad los negocios digitales, la transformación digital excede el ámbito tecnológico. De hecho, depende mucho más de otros dos factores, que es el cultural, tanto la cultura de nuestros clientes, consumidores, como la cultura organizacional de las compañías, y también depende y mucho de que podamos ayornar, adaptar o recrear la estrategia de la organización hacia los negocios digitales. Y de hecho, luego les voy a mostrar un slide que uso mucho para poder transmitir esto. La convergencia de esos tres factores, es decir, lo cultural, lo estratégico y la tecnología, es lo que hace viable y exitoso un proceso de transformación digital en una organización. Es decir, de nuevo, mito 2, es falso que solamente dependa de la tecnología o se base estrictamente en la herramienta tecnológica o en una plataforma tecnológica. Mito 2, afuera. El mito 3 también es muy importante, y está atado en gran medida a lo que decía anteriormente respecto de la capacidad de adquirir tecnología. Para muchas empresas existe este mito, ¿no? Yo no encaro un proceso de transformación digital porque en función de lo que a mí, de mis costos, de mi posibilidad de inversión, etcétera, etcétera, un proceso de transformación digital es caro y es solo para pocas empresas. Es decir, pocas empresas tienen la posibilidad de encarar un proceso de transformación digital, y esto es falso. De hecho, hace un tiempo hice una nota con un medio local y comentaba el caso de mi verdulero, ¿no? que se adaptó y se ayornó en medio de la pandemia a usar una herramienta digital como WhatsApp para tomar pedidos, atender a sus clientes, y se dio cuenta que tenía que hacer algo más y seguir transformándose. Y la verdad que muchas veces nosotros podemos adaptar la estrategia o el camino que elegimos de la transformación digital a descubrir nuevas formas de hacer lo mismo sin necesariamente invertir sumas de dinero excesivas para la realidad de cada uno de los negocios, en los distintos tamaños. Y de hecho, yo siempre digo, la tecnología en sí, históricamente, siempre baja el nivel de precio, si se quiere, para poder adquirirla, y cada vez ofrece muchas más cosas, digamos, disponibles a todo tipo de organización. Sin ir más lejos, nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar con Zoom, nos hemos acostumbrado a trabajar con Google Meet, etcétera, con un montón de herramientas que si ustedes, si hacemos un pequeño análisis acerca de cuál es el nivel de inversión que requieren ese tipo de plataformas y la complejidad que tienen por detrás, y que podamos usarla gratuitamente, realmente es increíble que lo podamos hacer, y algo impensado para los que venimos desde el lado técnico desde hace muchísimos años. Así que la realidad no es cara. Y por otro lado, también digo, cuando nosotros ponemos en perspectiva la pérdida de posibilidades de negocios por no estar en los negocios digitales, por no ayornar nuestra estrategia hacia los negocios digitales, es tremendamente más caro no estar, digamos, haciendo un proceso de transformación digital que haciéndolo.
Y en muchos casos, si bien hoy decimos que es casi mandatorio para todas las organizaciones hacer un proceso de transformación digital, la realidad es que sería muchísimo más caro perder nuestro negocio, ¿no? Entonces ese mito 3 también, desde esa arista, digamos, implica, diría, algo barato. El cuarto mito, ¿sí? Es intangible y no se puede medir, ¿no? La transformación digital no es un intangible. De hecho, nosotros siempre decimos que un proceso de transformación digital, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que determinar es para cada una de las iniciativas con las cuales vamos a transitar nuestro proceso de transformación digital, debe ser medible y debe ser contrastable con un periodo previo, con un tiempo previo o con una situación pre-proceso de transformación digital. Y si bien para la transformación digital usamos metodologías ágiles, nos tenemos que obligar, insisto, a que cada una de esas iniciativas me permita a mí contrastar, ¿no? Cómo estamos evolucionando, qué objetivos estamos logrando, etc. Y eso va a hacer tangible estos procesos que sí, en muchos casos están basados en servicios digitales, es decir, no tenemos cosas físicas, y que muchas veces son procesos de cambio cultural o de gestión del cambio dentro de organizaciones que son procesos difíciles, atados más a las ciencias sociales, que en muchos casos son difíciles de medir, pero tenemos que hacer el ejercicio de siempre tener una métrica que nos ayude a nosotros a validar cuán exitoso estamos siendo en este proceso. Así que mito 4, no, tampoco. Mito 5. Es para nuevas empresas, nuevos negocios o nuevos modelos de negocios. Esto también es algo muy común, una creencia muy común en muchas organizaciones, decir, bueno, yo tengo una empresa industrial, entonces la transformación digital no es para mí. Bueno, la verdad que es falso. En realidad, la transformación digital obliga sí a repensar nuestro modelo de negocios, obliga sí a muchos conceptos nuevos, es decir, a adaptar conceptos nuevos como la desintermediación, el dejar de hablar, por ejemplo, del proceso de valor agregado para irnos a un proceso de valor percibido, a no centrarnos, digamos, por ejemplo, en nuestro producto, nuestros servicios, sino centrarnos en el cliente, etcétera, etcétera. O sea, incorporar un montón de conceptos nuevos de estos nuevos modelos de negocios, pero eso no excluye a ninguna industria, digamos, de la obligación de ir hacia un proceso de transformación digital. ¿Y por qué decimos no nos excluye de la obligatoriedad? Perdón? Porque en definitiva, en algún punto todas las industrias están cambiando, así como la industria del transporte la cambió Uber, así como la industria del entretenimiento la cambió Netflix, la industria de la música la cambió Spotify, etcétera, etcétera. La realidad es que en cada una de las industrias va a haber una ruptura en incorporación masiva de la tecnología en cada uno de los aspectos del negocio. Así que el mito 5 no es solo para nuevas empresas, no es solo para nuevos modelos de negocios, es para todas las organizaciones y para todas las industrias, en mayor o menor medida desde el punto de vista de la urgencia, pero es para todos. El mito 6, algo nombré recién. Muchas empresas dicen, bueno, yo hago un proceso de transformación digital para poder poner mejor foco en los mismos productos y servicios y en la forma de hacer negocios que tengo ahora. Y eso sí, también es clave entender que no lo es. Digamos, ¿no? Acá puse una imagen, digamos, de cómo era la botella tradicional del ketchup Heinz y cómo lo es ahora, ¿no? De hecho, yo recién les comentaba, digamos, parte de los conceptos que tenemos que incorporar y que tenemos que, de alguna manera, adaptarnos o adaptarlos a nuestra estrategia de negocios, tiene que ver con centrarnos más en la experiencia del usuario que centrarnos en nuestros productos, en nuestros servicios, como hacíamos los negocios tradicionalmente, por más exitosos que sean, ¿no? Acá podemos nombrar un montón de casos, obviamente está siempre el caso de Kodak, ¿no? Que fue una de las empresas que más patentes generó de fotografía digital y sin embargo es una empresa que desapareció y que no fue protagonista, no se pudo adaptar la compañía hacia el nuevo negocio de la fotografía digital. Bueno, y este ejemplo que puse acá en fotos tiene que ver con eso, ¿no? Si Heinz
por ejemplo, en su producto no hubiera cambiado la forma en la que tenía el envase previo, a entender, digamos, de que el usuario lo que quería es poder usar hasta la última gotita de ketchup, y no estar golpeando como hacíamos antes la botella, a que sea ergonómica el agarre para poder apretarlo, etcétera, etcétera, no tendríamos este nuevo producto, ¿no? La realidad es que pasa en casi todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en cada una de las industrias, y justamente el poner foco no en el producto, sino en el cliente es parte de las claves de poder desarrollar un proceso de transformación digital y una estrategia de transformación digital. Así que mito 6, justamente no ponemos foco, más foco, o mejor foco en nuestros productos, nuestros servicios actuales, sino lo que hacemos es cuestionarnos, tratar de derribar esos preconceptos, es decir, no sabemos todo el producto, vamos a preguntar a nuestros clientes y vamos a tratar de explorar estas nuevas experiencias que quieren vivir nuestros clientes o potenciales clientes. Mito 7, esto es muy importante y creo que Pablo después va a andar un poco en este tema como actor principal. Es responsabilidad del área de IT o el área de TI, como quieran decirlo, o del CEO, ¿no? del director de informática de la compañía. Y esto sí es un mito muy importante a derribar. ¿Por qué? Porque de alguna manera se usa también, entre comillas, como una excusa de los responsables de la organización para decir, esto yo lo puedo encasillar, este proceso de transformación digital, lo puedo encasillar acá en este lugar, dejárselo en manos de esta persona que sabe mucho de tecnología, etcétera, etcétera, y que no me moleste, entre comillas. Y la realidad es que no lo es. Un proceso de transformación digital exige un cambio en la cultura organizacional, la adopción, digamos, de toda la organización a estos nuevos modelos de negocios, a repensarlos, a eliminar esos mitos, esos preconceptos, etc. Y a trabajar todos juntos en equipo, colaborando, digamos, para poder transitar este proceso, que en muchos casos son procesos que son de largo plazo, que son procesos iterativos, con no menos errores, con no menos fracasos, si me permiten la expresión, y es muy importante entender que es responsabilidad de todos, y sobre todo exige el liderazgo de las cabezas de la organización, pero también el compromiso de toda la organización para poder transitarlo exitosamente. El mito 8 tiene un camino ya definido y etapas que son muy estrictas. Es decir, yo tengo una receta y tengo que seguirla y tengo que aprender de estas metodologías y tengo que someterme a este plan que dice A, B, C, y todas las organizaciones exitosas hacen lo mismo. Y la realidad es que no lo es, digamos. En primera medida, porque en la transformación digital y en los nuevos modelos de negocios hay una palabrita clave que es la agilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, pero sobre todo la agilidad. Y casi todas las metodologías que nosotros usamos en los nuevos negocios digitales, o los nuevos modelos de negocio, exigen de ese concepto de prueba y error, de hacerlo, de probar rápido, de equivocarnos rápido, de aprender y volver a aplicar y volver a intentar. Esto que nosotros heredamos de justamente el emprendedorismo, digamos, de que casi cualquier emprendedor nos puede contar, digamos, su serie de fracasos en el momento que está transitando su camino a descubrir un nuevo modelo de negocios, es lo que hoy tienen que incorporar las organizaciones, por más viejas que sean, por más exitosas que hayan sido durante muchísimos años, para poder hacer efectivo, digamos, este proceso de transformación digital. Y definitivamente no hay recetas. La única receta que existe para cada una de las organizaciones es la propia, es ese descubrimiento, es esa lectura de cómo es el talento que tengo, cómo lo puedo aprovechar, qué tengo que incorporar, en qué me equivoqué, cómo hago para traducir eso en nuevas oportunidades. Es la clave de todo esto. No hay una receta, no importa cuán parecida sea una organización de mi misma industria, etcétera, etcétera. Yo quiero aprovechar o yo quiero usar ese mismo camino, digamos, en lo mío, es muy probable, digamos, que nosotros no tengamos éxito. Mito 9. Debo estar listo antes de iniciar.
Y esto también, digamos, me río porque es algo que me han planteado muchas veces, es decir, ¿cómo hago para preparar a toda mi organización antes de iniciar un proceso de transformación digital para no equivocarme? Bueno, está atado a lo que comentaba anteriormente, digamos, eso no es posible. Básicamente porque el cúmulo de conocimientos que yo eventualmente pudiera adquirir para sentirme listo para iniciar un proceso de transformación digital, en el mejor de los casos va a cubrir un porcentaje menor de lo que nosotros vamos a necesitar para poder hacerlo, para poder diseñarlo, para poder equivocarnos, aprender, transmitir ese error, internalizarlo, pasar ese proceso de duelo, si se quiere, cuando fallamos en algo, y empezar a aprender a que eso es parte de la normalidad. La realidad es que eventualmente, y a mí me gusta decirlo de esta manera, nunca vamos a estar listos, o sea, nunca va a ser el momento adecuado, nunca vamos a tener, voy a transitar todo esto, me voy a preparar 3 años, voy a capacitar a otra organización, voy a hacer todo este proceso, insisto, ¿no? De desarrollo de conocimientos internos, y recién ahí voy a poder subirme a empezar a planificar o a transitar este proceso. La realidad es que eso, cuando quisiéramos hacer eso, ya es tarde, probablemente para muchas organizaciones, y cuando utópicamente llegamos a esa línea de largada para nuestro proceso de transformación digital, es muy probable que todos esos conocimientos, algunos de ellos ya no sean válidos, o sea, ya existen nuevos conceptos, existen nuevos conocimientos casi de manera permanente. Entonces la realidad es que no podemos estar listos, nunca. Esa palabra es bastante dolorosa. El mito 10, muchas empresas creen que iniciar un proceso de transformación digital no implica grandes cambios. O sea, que pueden controlar el impacto que va a tener un proceso de transformación digital en la estructura de la empresa, en el modelo de hacer negocio, en la cultura organizacional, etc. Si pudiéramos hacerlo, digamos, no estaríamos haciendo un proceso de transformación digital. La realidad es que el proceso de transformación digital sí implica grandes cambios. En algunos casos, transformacionales, a mí me gusta decir, en muchos casos, metamorfósicos. ¿Qué implica eso, digamos? En otras presentaciones uso mucho la imagen de una mariposa, ¿no? Desde el capullo de la oruga hacia la transformación que sufre la mariposa, y es prácticamente para algunas organizaciones es así de doloroso. Insisto, transformacional, es metamorfósico. Entonces, la realidad es que si nosotros nos vamos a comprometer en avanzar en un proceso de transformación digital, en tratar de transitar y aprender de todo este proceso, tenemos que esperar grandes cambios. En algunos casos, incluso, tirar por tierra un montón de prácticas, un montón de costumbres en nuestra forma de hacer negocios, en nuestra forma de vincularnos, en nuestra forma de producir, de distribuir, de atender al cliente, etc. Entonces, en cada uno de los ámbitos es probable que nosotros tengamos que sufrir grandes cambios. ¿Y por qué usé esta imagen? Digamos, me gusta mucho porque es del plan A al plan B, porque a la vez implica algo que comentábamos anteriormente, no existe un único plan, digamos, en muchos casos tenemos que ir probando esos planes y tener esos factores muy variables, digamos, en nuestra estrategia hacia la transformación digital. Así que en ese sentido es muy importante entender de que sí implica grandes cambios, en muchos casos cambios muy rupturistas, digamos, y lo peor que nos puede pasar es que esos cambios rupturistas muy grandes se produzcan en función de que estamos obligados porque la competencia o porque un nuevo modelo de negocio acosa o pone en riesgo, digamos, a nuestra organización. Así que es muy importante, digamos, entender eso, ¿no? Que no tener esa aversión al riesgo y entender, digamos, de que pueden producirse grandes cambios. Bueno, antes de darle la palabra a Pablo, no sé si quieren si hay alguna acotación o pregunta que quieren que toquemos hasta acá. Y luego, digamos, para finalizar, sí voy a responder a esta gran pregunta que les dejo acá: ¿qué necesitamos para transitar este proceso de transformación digital?
Pablo, ¿querés que te comparta? Dale, Jorge, gracias. A ver. Se dejó compartir. Sí, sí, se ve perfecto, Pablo. Dale, buenísimo. Bueno, gracias, Jorge. Hola nuevamente a todos. Eh, como dijo Jorge, un poco cuando charlábamos de este tema de transformación y en lo que es mi experiencia, siempre la hemos, y en mi caso, la pasamos y la vivimos desde adentro de las organizaciones y desde el núcleo de las áreas de IT. Y bueno, tengo un poco para compartirle. Jorge ya desmitificó los 10 mitos principales, no me dejó nada, pero voy a tratar de poner foco en 4 o 5 y sí tratar de plasmarlos a experiencias que nos ha tocado. Como también mencionó Jorge, he tenido experiencia en entidades privadas y en entidades públicas con culturas totalmente diferentes, en grandes empresas multinacionales y en empresas locales con culturas totalmente diferentes, con formas de hacer negocios diferentes. Y los que venimos ya de larga data en el mundo de la tecnología, de la informática, creo que, creo que terminamos a la fuerza aprendiendo a transformarnos nosotros mismos para acompañar el desarrollo de los negocios. Al principio, siempre digo esto, que estaba esta rispidez entre el área de IT y el área de negocio, porque en algún momento empezamos a competir con quién terminaba siendo la factoría del producto que la empresa tenía que entregar o tenía que vender, o si es una entidad pública del servicio que tenía que prestar para mejorar la calidad de sus ciudadanos. Y fue todo un cambio. Digo, eso creo que nos ayudó a todos nosotros a hacer un clic en la cabeza para acompañar el desarrollo de cada una de nuestras organizaciones. Hoy, como dijo Jorge en la presentación, me toca estar al frente de una empresa que hace tercerización de procesos, que hace BPO, que tiene 3.000 empleados y que, como todas, sufrió el efecto también espasmódico de la pandemia. Y nada, agradecer también porque en esta sala hay muchos colegas con los que tengo y tuve también el privilegio de poder cursar estas experiencias, ¿no? Siempre, como ya presentó Jorge en algún momento, hablamos de lo que se dice de la transformación digital y decimos que es una moda, que cuesta muchísimo llegar a la transformación. Yo me basé en 5 preceptos relacionados con esta experiencia que también mencionó Jorge, que es el primero, que todo se logra con tecnología, que sabemos que no es así. Hay uno también, un miedo común, que es que se va a desprender, que nos vamos a desprender de las personas con todo este tema de la inteligencia artificial y todo lo nuevo que está viniendo, como en algún momento pasó allá por la revolución industrial cuando las máquinas competían con los humanos. El tercero, como lo hablamos, y es el foco y lo que más me ha pegado siempre, es decir, todo depende del CIO, del CTO, depende de tecnología, y depende sí o sí de que la alta dirección haga el sponsoreo para que el cambio se produzca, que son procesos muy costosos y que después no se puede medir, que nunca logramos los objetivos y que no podemos medir cada uno de estos puntos. Bueno, vamos punto por punto. El primero, que todo se logra con tecnología. A ver, todo es capacidad de adaptación. Y de vuelta, cuán ágil seamos como equipo de trabajo. No es tecnología, digamos, es una triada indivisible en donde hay personas, lo relaciono con lo que dijo Jorge de la cultura, en donde hay procesos, que son las reglas, que son el deber ser, que son el cómo tenemos que hacer las cosas para que suceda el objetivo que estamos persiguiendo, vender mejor producto o no, ofrecer un mejor servicio. Y por último, la tecnología, hoy muy focalizada en los datos, ¿no? La tecnología genera datos, pero tiene que ser una triada indivisible, si no, no es sustentable. Y esta transformación exige en todos los estratos de la compañía cambios en el liderazgo, empoderamiento de un montón de recursos de la organización, y no en forma vertical. No es el director, el manager que se le ocurrió
que su producto tiene que ser digital porque, como mencionábamos antes, la competencia de algún producto digital. Tiene que crearse una cultura que fomente esa chispa de proponer, de emprendedurismo, de iniciativas individuales para cada uno de estos puntos. Digo, en relación a esto, siempre decimos, la tecnología, por definición, es amoral. Uno puede construir la bomba atómica y destruir una ciudad, o puede construir una usina nuclear y darle electricidad a toda esa ciudad. Ahora, ahí lo dijimos y lo verbalizamos, lo narramos en prosa. Construir, entregar, a personas, hay personas y hay procesos, no hay la tecnología per se en todo esto. Y cuando lo llevamos a las organizaciones en la expresión más atomizada de la sociedad en sí mismo, queremos lo mismo, queremos un uso adecuado de esa tecnología y de esos procesos, para vender más, para satisfacer a nuestros clientes, para que nuestros empleados tengan una experiencia positiva dentro de la compañía, para generar un mejor ambiente de trabajo. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? Que en los últimos meses, con la aceleración y con esta pandemia que nos ha tocado a todos, hubo como una ansiedad extrema de querer implementar soluciones que adapten o que tornen diferentes situaciones o que ayuden a manejar diferentes situaciones. Pero no se pensaron en formas sustentables. Es decir, ¿cómo se implementaron estas tecnologías? Se implementaron espasmódicamente, pero no se tuvo en cuenta los procesos ni se capacitaron a las personas. Entonces hoy, ¿qué tenemos? Tenemos empleados que no tienen una experiencia satisfactoria o clientes que no están conformes con su experiencia en relación al producto o a su servicio. Y voy a poner en caso nuestro. El caso nuestro dijimos, de golpe tuvimos que enviar 3.000 personas a trabajar en su domicilio. Ok, armamos un portal de experiencia empleado que de cierta forma lo teníamos pensado, lo teníamos craneado, veníamos con una iniciativa, generamos todas esas herramientas, en este caso, ya llevamos casi 2 años de esta normalidad. Sin embargo, si no lo acompañamos por detrás con capacitación de esos empleados, con un empoderamiento de esos empleados, en este caso, si no le comunicamos, si no hacemos marketing de todo esto, ¿qué tenemos? Tenemos empleados apáticos o tenemos empleados desleales que con una excusa de que la tecnología posiblemente no funciona, no realizan su trabajo de la forma que tienen que realizarse. Y digo, ¿qué hay que hacer con esto? ¿Y qué hicimos en este caso? Punto número 1, medimos. Es decir, ¿qué mejor que la tecnología para poder medir? Fue todo un proceso, porque fue doloroso al principio. Ahora, medimos, establecimos indicadores y lo medimos. Segundo, democratizamos la información, que es un concepto que hay muchos de los que están ahora en la sala siempre me escuchan decir, yo soy partidario permanentemente de mostrar la información, de mostrar los indicadores, de mostrar los tablets, de no el típico oscurantismo que antes falsamente creíamos de la información, sino el modelo de datos, el modelo de información de las compañías al servicio de, y no hablo solamente interno, hablo de nuestros clientes también. De hecho, a los empleados los capacitamos y comunicamos permanentemente. Digo, los empleados de las organizaciones están ávidos de consumir nuevas tecnologías. Y digo, y sobre todo las nuevas generaciones de workforce, de trabajadores, que son cuasi nativos digitales. Pero si no les damos reglas claras, procesos, si no les creamos una cultura ágil, dinámica, que le permita de alguna forma adaptarse a las circunstancias, estamos con un problema que no vamos a poder sustentar o el cambio que pretendemos no va a ser tal. De la misma manera, nuestros clientes, todo lo que hace al customer experience. O sea, no podemos pensar que porque pusimos una tecnología va a garantizar una mejor experiencia de nuestros clientes. No lo podemos pensar. Digamos, muchas empresas pensaron de vuelta en este proceso espasmódico que decimos, y sobre todo potenciado por la pandemia, de querer simplemente digitalizar algo, no significa que hayan transformado, no significa que hayan repensado sus procesos, que hayan replanteado una estrategia
y que en el ADN de su organización, en todos los estratos, hayan pensado cómo cada uno de nosotros ayudamos a ese cambio cultural y a proponer ese nuevo modelo de producto, de servicio, de negocio. Pongo ejemplo de los bancos, digamos, entidades bancarias en este caso. Ok, si estoy en una entidad bancaria y la entidad bancaria simplemente digitalizó un formulario directamente y tengo que volver a entregarle toda mi información filiatoria, mis datos personales, cuando sabemos hoy por hoy que la tecnología puede, de cierta forma, hacer un onboarding 100% digital, validando mis datos biométricos con otra entidad, bueno, hay alguien que no pensó en este sentido. El otro día estaba colaborando con un amigo que está ayudando en una billetera digital y me decía, es un ambiente cerrado, financiero, con clientes bancarios y con comercios adheridos. Y me dice, el comercio para darse de alta en la billetera digital tiene que llevar todos los papeles al banco para hacerle firmar todos los papeles nuevamente. Y estamos en la misma. Entonces digo, entendemos que son procesos típicos que se generan cuando hay algún punto de inflexión, como es este caso de la pandemia, que de vuelta vino a acelerar todo. Eso es un hecho, es un hecho. Ahora, si no lo acompañamos con liderazgo, si no lo acompañamos con capacitación a nuestro workforce, a nuestros equipos de trabajo, que puedan acompañar culturalmente, que sepan adaptarse, que sepan equivocarse para volver a plantearse nuevamente objetivos, estamos ante procesos que van a quedar inconexos y va a redundar en una mala experiencia de nuestros clientes o en una mala jornada laboral de nuestros empleados, que sabemos que nuestros empleados son todo para nuestra compañía. El otro punto que hablábamos es que se va a despedir a las personas. A ver, transformarse digitalmente, como estoy planteando acá en esta diapositiva, conlleva mucho esfuerzo humano, mucho esfuerzo humano. Hay que adaptarse a nuevas tecnologías, hay que hacer que los recursos y los empleados conozcan el negocio, pero tanto como las materias duras es tan importante lo que hablábamos recién de la cultura, del liderazgo, de capacitarlo en metodologías ágiles para que sepan de cierta forma adaptarse al entorno en este caso. Las tareas rutinarias, está claro que ahí podemos agregar mucho valor. Y ahí menciono un caso que estamos teniendo prácticamente hoy en mi actividad actual en el contact center con nuestros clientes, que es el caso de la inteligencia artificial. En el caso de la inteligencia artificial, pongo un ejemplo. Teníamos un grupo de 20 personas que se dedican a hacer cobranzas para entidades financieras. Y lo que hicimos fue implementarle una inteligencia artificial que realiza el trabajo primario que realizan los empleados. Ok, uno podría pensar, bárbaro, se van a despedir a las 20 personas que hacían ese trabajo. No, porque uno, la inteligencia artificial, como tecnología disruptiva, no puede realizar algunas tareas humanas, como ciertos niveles de negociación. Sin embargo, lo venimos midiendo en el transcurso de estos meses y el desempeño de sus tareas, de esas tareas humanas, se ve potenciado por el uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que le saca, de cierta forma, esa carga rutinaria que no agrega valor y toda esta fuerza de trabajo puede ponerse a realmente agregarle valor al proceso que están llevando adelante. Por consiguiente, mejores resultados, mejores ganancias para la compañía, clientes más satisfechos, empleados felices. Lo mismo con la tecnología de robotización de RPA, en este caso, que hay muchos que la conocen, y teníamos tareas súper rutinarias, muy rutinarias, no sé, de ejemplo, de escribir un montón de listados y planillas y cargarlos en alguna plataforma web, en donde drásticamente se reduce la carga de trabajo manual del empleado. Pero ese empleado pone valor en otro tipo de tareas. Es decir, aquello donde la tecnología no le puede agregar, en el criterio, en el conocimiento del negocio, en la experiencia, en el fronting humano-humano que la tecnología no lo tiene. Entonces, si los capacitamos, si hacemos que
se fidelicen con la tecnología. Si les enseñamos la tecnología, no lo ven como un contrincante, no lo ven como un riesgo, sino que la adquieren per se, en este caso, y la potencian y hacen nuevas proposiciones. Ese es el gran desafío con el equipo de trabajo puntualmente, en no competirle a la tecnología, sino tomarla como un aliado puntualmente, ¿no? En el tema, y que Jorge lo mencionó, de la alta dirección, en este caso, o que solo es responsabilidad, digamos, del CTO, a ver, hay dos ejemplos. Nosotros, de vuelta, en estos últimos años, acá en la compañía, contamos con la ayuda externa de una consultora que hizo talleres de Agile en la empresa. O sea, formó células de trabajo, les enseñó metodologías de análisis de dolencias, de proposición de soluciones y de tener herramientas para poder hacer un seguimiento. Nosotros, los que venimos del lado informático, la verdad que hace 20 años que venimos trabajando con lo mismo, en esto del prueba y error, etc. Y es cierto, y hago mea culpa, ¿no? Muchas veces no nos capacitamos en esto. Ahora, cuando lo empezamos a entender, también vimos que o es una excusa para juntarse permanentemente y después queda todo en la nada porque terminan siendo como ciclos interactivos, pero vamos de vuelta, no se plantea un objetivo, no se mide, no se hace eco de lo que uno está tratando de generar, y el hecho de decir, me junto, hago mi célula de transformación, uso método Scrum para lo que sea, termina transformándose en una excusa, eventualmente cuando hay desvíos. Y la realidad es que no, la realidad es que hay que hacerlo, y por más que sea una dolencia, por más que fallemos, creo que tenemos que trabajar mucho esa resiliencia, en de poder decir, ok, fallé, vamos nuevamente, pongamos objetivos realistas, pongamos objetivos más cortos. Ahora, transversalmente a la organización. No es el sponsor, el director del banco, el gerente general o el CTO de la compañía. Todos y cada uno tiene, ¿y quién más? ¿Quién más que los que están abajo, que los que están operativos, que los que están frente a frente con el cliente, que los que están entregando el servicio y saben que tienen falencias, que los que están lidiando en el día a día, etcétera, etcétera, con la diaria, que es el que realmente la está viviendo y el que está demandando una solución. El que sabe cómo hacerlo, o el que no sabe, pero le damos herramienta para descubrir y que eso que está en el sustrato aflore dentro de la organización para lograr un verdadero cambio. A mí me tocó en el sector público, en la provincia, vivir un gran proceso de cambio en donde había muchos negocios verticales. Cuando hablamos de negocios verticales, hablamos que una organización pública como el Estado tiene el fin de brindar mejores servicios a los ciudadanos y entregarle mejor calidad para que el ciudadano, el ser humano, se desempeñe en la vida. Ofrecerle mejor seguridad, mejor educación, mejor salud, etc. Nosotros hicimos un proceso grande de transformación y de integración para establecer un modelo, una visión única del ciudadano e integrar todos los negocios del Estado en una sola plataforma. Ahora, ¿fue porque el gobernador o el ministro de turno lo decidió así? No. Eso surgió de las áreas y surgió de las bases, surgió de quienes están con la dolencia y de que pudimos formar dentro un ecosistema en donde empoderamos a cada una de las áreas a presentar soluciones y brindar respuestas rápidas. Fue un proceso, es un proceso largo, pero se fue haciendo de a poco, prueba y error en muchos casos, pero se fue haciendo. Con cuota de coraje es correcto. El CTO o el management tiene que sponsorear, pero hay que hacerlo. Obviamente que nos encontramos con escollos, porque ¿en qué fallamos? Fallamos en un montón de cosas. Hay áreas, como ustedes saben, tal vez en organizaciones grandes, que son reticentes a querer, porque tienen este falso concepto de ser dueños de la información, cuando la información, nadie es dueño, la información tiene que estar democratizada. Y creo que eso fue cadendo, fue decantando en el tiempo y fue madurando
hasta lograr justamente lo que es hoy, de tener incluso a nivel de organizaciones públicas, servicios digitales que se interconecten y que interactúen entre sí. Mencionamos también el tema de los costos. No hay mucho más para agregar acá a lo que dijo Jorge. Hoy vemos, no sé, vemos hasta artistas, músicos, hasta políticos haciendo campaña con un celular por redes sociales. O sea, hoy la gente cuasi nativa digital, la fuerza de trabajo cuasi nativa digital. Podemos utilizar desde un Meet, desde un Zoom que adoptamos todo, o poder hacer un proceso súper complejo en vez de tener el mega sistema súper costoso a tener un formulario de Google para poder realizar las cosas. Es decir, se puede adaptar, se puede avanzar en este sentido. Y siempre pongo un ejemplo, tenía una organización que me tocó estar en donde tenía, no sé, imprimía los recibos de sueldo en papel. Imprimía los recibos de sueldo en papel, los imprimían, alguien los controlaba, los enviaban por correo, pagaban costos excesivos, los volvían a traer de parte de sus empleados. Obviamente la pandemia hizo que eso no se pueda hacer más, pero ya tenían incluido en su sistema de pago de nómina el portal autogestivo de sus empleados. Digo, ¿qué pasó? No es un tema de tecnología, no es un tema de costos, es un tema de repensar, es un tema de poner en crisis el proceso, pensarlo, repensarlo, armar mesas de discusión, hacer brainstorming, y seguramente vamos a encontrar oportunidades que no están relacionadas a procesos costosos. Seguramente. ¿Por qué? Y porque la gente viene con un hábito, porque cuando digo la gente, digo las organizaciones, vienen con un hábito, vienen con una cultura que es difícil de derribar. Ahora, muchas personas, muchas de las nuevas generaciones que están entrando a trabajar, a formar parte de la planta de trabajo de las empresas, vienen ávidos de replantearse justamente esos diseños. ¿Por qué? Porque creo que la cultura mundial, el mundo que nos rodea, nos lleva justamente a ese punto. Y por último, que también lo dijimos, que no se puede medir, de vuelta, sí se puede medir. Nada mejor que la tecnología para poder medir, para poder tener datos, para poder, digamos, inferir si estamos yendo bien en un camino o si tenemos que pegar un volantazo e ir hacia otros lugares. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros como área de IT? Acá pongo un ejemplo. Todo nuestro equipo de soporte técnico en este tema de tener la pandemia y tener toda la gente trabajando en modalidad home office, tuvimos que reconvertirnos y poner en un soporte de nivel 1 un montón de gente, de equipo de trabajo para poder atender toda la problemática que pasó desde el momento que todos se encerraron adentro de su casa. Ok, problemas de internet, la computadora, se corta la luz, no me anda el usuario. Un montón, ok, un montón. ¿Qué hicimos? ¿Cómo replanteamos el proceso y el problema? Repensamos, che, tenemos un 80-20 de problemas. ¿Cuál es el 80% de esos problemas? Y el 80% se los puede autogestionar el empleado en su domicilio. ¿Cómo? Y revisando un check en el software, haciendo clic en un botón, o es porque configuró mal tal cosa, o es porque tiene esta otra. Ok, ¿por qué no le ponemos un chatbot que le ayude con preguntas frecuentes a hacer todo esto? Bárbaro. Hoy estamos implementando un chatbot en donde no tenemos que tener un equipo 7x24 los fines de semana, los feriados, que esté atendiendo justamente este tema. Y ponemos la fuerza de trabajo que nos corresponda a hacer lo que tiene que hacer, que es en aquellos casos que tiene que darle realmente una solución. Digo, se logran los objetivos. Los objetivos se pueden medir porque los medimos. Medimos cómo estábamos trabajando en la pandemia, medimos cómo estamos trabajando hoy, medimos todo lo que hemos mejorado y le hacemos marketing a eso. Y acá nuestro socio de negocio, en este caso con el equipo de Vortex, en este desarrollo que hicimos del portal de experiencia de empleado. A ver, el portal de experiencia de empleado empezó con un MVP, empezó con algo chico, y digo, pongámonos objetivos cortos. Llevamos creo que más de 12 sprints, por ahí Ivana me puede ayudar, que siempre nos hace el seguimiento de todo esto, pero
Digo, ponemos objetivos cortos, repensamos, replanteamos, nos equivocamos, sí, nos equivocamos, volvimos hacia atrás y volvimos a alargar, pero medimos, hacemos marketing de todo lo que estamos haciendo y democratizamos la información, la compartimos con toda la organización, porque queremos que la organización sepa y adopte justamente este cambio que estamos impulsando. Y por ósmosis, por traspolación a todo esto, le ofrecemos lo mismo a los clientes. Hoy, nuestros clientes, estamos ofreciendo a nuestros clientes, le estamos ofreciendo productos basados en inteligencia artificial, en chatbot, en portales de autogestión, pero empezamos por casa. Y esto es fruto de toda la organización, es fruto de un trabajo transversal de toda la organización, que digo, logramos esos objetivos, lo podemos medir y a su vez lo traspolamos como producto o como negocio a nuestros clientes. Y de hecho tenemos un montón de clientes que nos vienen a preguntar cómo hacemos esto con nuestros empleados, cómo hacemos esto para brindar un servicio interno, para que eso se transforme en un producto o en un servicio externo. Para no demorar y para finalizar, como resumen, de vuelta, uno, detectar los actores de cambio dentro de la organización. Es muy importante ese punto y eso hay que trabajarlo, hay que comunicarlo, hay que bucear dentro de la organización y hay que bucear afuera. Hay que entender qué es lo que el cliente quiere. Poner pequeños objetivos, pero periódicos, no podemos frenarlo. Trabajar en una cultura innovadora y creativa, si tenemos que buscar ayuda afuera, busquemos ayuda afuera. Si tenemos que buscar especialistas en experiencia del cliente, busquemos especialistas en experiencia del cliente. Si tenemos que buscar consultoras que nos ayuden a hacer más ágiles nuestros equipos de trabajo, busquemos ayuda para hacer equipos más ágiles. Hay un libro muy importante de un escritor muy famoso que se llama Richard Florida, que habla de The Rise of the Creative Class, que habla un poco, es sociólogo, economista. Yo estudié mucho la problemática de las sociedades y de las ciudades, ¿no? Puntualmente. Y las ciudades que han crecido en el mundo, las ciudades que se transformaron en el mundo, y estamos hablando de sociedad, estamos hablando de una organización social, son aquellas que han tenido un ecosistema creativo, que han tenido diversidad en su grupo, y esa sociedad es la que se ha diferenciado del resto. Por eso digo, creo que lo podemos encontrar dentro de nuestros equipos de trabajo. Nosotros, los equipos técnicos, como cuarto punto, sí tenemos el deber de poder elegir la tecnología. La tecnología, que en la tecnología no siempre es software, elegir la tecnología. Ahora, la responsabilidad de elegir el modelo de información y cómo vamos a gobernar esa información es de toda la organización. No es del CIO, del CTO o del director que es dueño del balance de la compañía. Tiene que ser de toda la compañía. Y después, trabajemos modelos disruptivos. A ver, abracemos las nuevas tecnologías y abracemos la transformación, pero no perdamos la responsabilidad de que cada uno de nosotros tiene que hacer la rendición de cuentas. Digo, no hay que pensar que hay que relajarse con esto, sino que creo que traer y confiar en estos nuevos modelos nos trae a su vez mayor responsabilidad. Así que con eso quería cerrar y agradecerles por el momento de la charla. Muchas gracias y dispuesto a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente el resumen, tu experiencia. La verdad que, como yo digo, es una de las cosas más valiosas porque estás del otro lado del mostrador. Y has estado en distintas funciones y la verdad que hasta me queda corto el espacio para que nos transmita todo lo que sabes. Da para hablar un montón, sí, tal cual. Bueno, para finalizar esta parte, sí, me gustaba recalcar algunas cuestiones que son básicamente como las herramientas, mi cajita de herramientas, digamos, para encarar procesos de este tipo. Y es un pequeño resumen de algo que, por supuesto, podríamos estar mucho tiempo hablando de cada uno de los tópicos. Pero, ¿qué necesitamos para hacer un proceso de transformación digital? O lo mínimo indispensable que necesitamos en una organización para transitar este camino. En primera medida, y de hecho también lo transmitía Pablo claramente, es
entender de que nosotros necesitamos cambiar y transformarnos. Yo le decía, esta imagen la uso mucho porque más que el cambio y la transformación, habla de una metamorfosis que muchas organizaciones tienen que transitar, de dejar de hacer las cosas que están haciendo para pasar a hacer otras y para descubrir que son hábiles también en aprovechar nuevos modelos de negocio, nuevos mercados, nuevos productos. Aquel verdulero que nombré, y que es real ese caso, digamos, que empezó a trabajar con WhatsApp, se dio cuenta de que aparte de vender verdura, también podía ofrecer congelados y llevarlos a domicilio, como estaba haciendo con los cajones o los bolsones de verdura. Y eso implicó una transformación en su negocio, sí, porque dejó de ser un verdulero, ¿no? Para ser un proveedor un poco más amplio de productos y servicios. Así que esa es una de las claves también de entender como algo básico, como una herramienta básica, saber de que tenemos que cambiar y transformarnos. Lo segundo es colaboración. Ya lo decía Pablo, esto es en muchos aspectos responsabilidad de toda la organización, no de una sola persona, tanto la gobernanza de los datos, como los modelos para medir, como la ejecución de los procesos, el discutir los nuevos modelos de negocios, etcétera, exigen un entorno colaborativo. La organización tiene que colaborar en un todo, digamos, para poder lograr estos procesos transformacionales. Sin duda, otro elemento importante es la agilidad y la flexibilidad. En sí, todas las metodologías que se usan, digamos, para transitar esto, para poder crear nuevos modelos de negocios, para poder transformar una organización hacia los negocios digitales, exigen este dominio de metodologías ágiles, esta flexibilidad, este concepto de no ser rígidos, justamente de ser muy flexibles, es parte y un elemento fundamental, digamos, para lograr el éxito. Por supuesto, el liderazgo. Se necesitan líderes que transmitan confianza, que transmitan seguridad, que desestresen a la organización, sobre todo en algo para lo cual nosotros hemos sido educados. Nosotros nos educamos en el concepto de decir que un error era avergonzante o cometer un error nos hacía malos en algún aspecto. Y justamente transformar ese tipo de preconceptos se logran a través de grandes liderazgos, de buenos liderazgos. Tener líderes, y ojalá muchos líderes, que transmitan esa confianza, que transmitan un objetivo, que transmitan seguridad, digamos, y coraje, es en gran medida un elemento fundamental para lograr la transformación digital. Por supuesto, desarrollar el talento, buscar el talento, recién lo nombraba Pablo, es decir, muchas veces no tenemos dentro de nuestro equipo a gente con las habilidades técnicas o con los conocimientos o con las habilidades blandas, digamos, para poder ayudarnos en ciertos aspectos de nuestro proceso. No nos saca la responsabilidad, pero sí nos obliga, digamos, a entender de que eventualmente vamos a necesitar colaboración externa. Y por supuesto también el incorporar conocimientos y desarrollar el talento interno es parte fundamental de lograr esto. ¿Por qué? Porque en gran medida uno de los ejes que comentábamos es la cultura organizacional. Las personas son parte clave de todos estos procesos transformacionales. La orientación a la innovación, la orientación, el uso de la creatividad, yo digo, insisto, ¿no? La pérdida de la aversión al riesgo, al probar cosas nuevas, al entender, digamos, nuestro negocio desde otra mirada, a cuestionarnos, a romper el status quo, es parte fundamental de eso. En realidad, como yo siempre digo, si nosotros tuviéramos que poner en un ciclo de vida a la organización, a cómo nos convertimos en una organización líder, hacemos un proceso de transformación digital justamente para después convertirnos en grandes innovadores en la industria, en la generación de nuevos modelos de negocio, ¿no? Y eso es parte fundamental y un objetivo clave, digamos, a largo plazo en las organizaciones. Por último, esto que comentábamos como resumen, la transformación digital está basada en 3 ejes, en la tecnología, en la cultura y en la estrategia. Y por ende, la convergencia de esos 3 factores es fundamental para lograr un proceso de transformación digital.
Si carecemos de alguno de ellos, es muy probable, digamos, que no logremos nuestro objetivo y que, por consiguiente, estas iniciativas de transformación digital fracasen. Y por ende tenemos que tener presente de que, si bien la tecnología es un factor, lo es mucho más importante la estrategia y lo es mucho más aún, digamos, la cultura organizacional y el entendimiento de cómo se modifica la cultura externa, sobre todo de nuestros clientes también. Si tenemos cultura y estrategia y no tenemos tecnología, no vamos a tener capacidad de ejecución. Eso es obvio, ¿no? No podemos plantearnos, como decía Pablo, hacer un proceso de onboarding digital y después pedirle que hagamos papeles manuales, digamos, para presentar y para tener, por ejemplo, una evidencia de una solicitud de un crédito de un producto digital. Con lo cual, obviamente, necesitamos la tecnología. Si tenemos tecnología y una buena estrategia, pero no tenemos la cultura organizacional, no hemos adaptado a nuestro equipo, a las personas de nuestro equipo, digamos, a los nuevos modelos de negocio, entonces es probable que no haya una verdadera adopción. Probablemente logremos pequeños triunfos, proyectos exitosos, digamos, pero a largo plazo, digamos, no vamos a estar verdaderamente transformando la organización hacia los negocios digitales. Y si tenemos cultura y tecnología, pero no tenemos estrategia, puede implicar que estemos yendo hacia un camino que no queremos ir, ¿no? Hacia una dirección, digamos, que esté poco clara, no hay un liderazgo claro, no existen objetivos definidos de manera adecuada y en consecuencia, digamos, por supuesto, podemos fracasar. Por ende, digamos, solo en la convergencia de esos tres elementos, de esos tres ejes, es donde nosotros podemos encontrar el éxito. Así que fundamentalmente, digamos, tener en cuenta esto como un basamento, digamos, de que podamos desarrollar una buena estrategia de transformación digital. Yo con esto termino y siempre me gusta usar esta frase, digamos, que está asociada a un montón de cosas que comentábamos con Pablo y que Pablo hacía referencia muy bien en la vida real, y es justamente el hecho de que esta persona dice, ¿no? Es el autor, digamos, de esta frase, dice que ya en el nuevo mundo, sobre todo en el nuevo modelo de negocio, digamos, no es el pez grande el que se come al pez pequeño, sino es el pez más rápido el que se come al pez más lento. Esta frase encierra mucho de esa impronta de agilidad, de flexibilidad, de pérdida de aversión al riesgo que tenemos que tener en esta nueva realidad, en estos nuevos modelos de negocio, en este nuevo panorama, si se quiere, en general de la sociedad. Así que, bueno, espero que le haya servido el seminario, por supuesto, el webinar, perdón. Por supuesto, abrimos el espacio para que si alguno quiere hacer una consulta, tanto a Pablo como a mí, y si no, por supuesto, desde ya muy agradecido de nuevo a todos los que participaron, y también nuevamente te agradezco, Pablo, porque por supuesto ha sido la parte más rica de todo este webinar. A vos, Jorge, a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias. Hay alguna, abro el espacio, digamos, para que si quieren por el chat, hagan alguna consulta que quieran que respondamos. Y por supuesto después vamos a subir el video del webinar para que lo puedan volver a ver si lo quieren. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿A la 1? ¿A las 2? Bueno, y a las 3. Muchísimas gracias de nuevo a todos. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Que tengan un feliz fin de jornada. Gracias por esperar estos minutos, para esperar que se sigan conectando. Y bueno, vamos a dar... Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muchas gracias.